Escucha, Israel. ¿Dónde está él? Arranque al papito. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, del Evangelio de Juan, capítulo 20 en adelante. Acordaos de aquella sentencia mía que ya os dije: no es el siervo mayor que su amo. Si me han perseguido a mí, también os han de perseguir a vosotros. Como han practicado mi palabra, del mismo modo practicarán la vuestra. Pero todo esto lo ejecutarán con vosotros por causa y odio de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera predicado, no tuvieran culpa de no haber creído en mí, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras tales cuales ningún otro ha hecho, no tendrían culpa. Pero ahora ellos les han visto, y con todo me han aborrecido a mí, y no solo a mí, sino también a mi Padre, por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. Me han aborrecido sin causa alguna. Mas cuando viniere el Consolador, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, y que yo os enviaré de parte de mi Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, puesto que desde el principio estáis en mi compañía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿De quién estaba hablando bien yo? ¿Y quién nos acaba de decir ahí? Está hablando del Espíritu, del consequé. ¿Es palabra de Dios o palabra de Edison? No más, hermano, guantes, vamos. Con su poder y con la Para el poder, el honor, la fuerza y la gloria, todos los pecados sean perdonados si es la voluntad de Dios. Amén, así sea. Otro aplauso para mi Señor, hombre. Ahí está el Señor. Clámame en el nombre mío, en el nombre de quién. Yo les dije que quién estaba aquí. Y ahí lo pronunció, ¿sí o no? Los estoy engañando. Ahí está el sello, hermanos. ¿Cuántos vamos? Hermano, vamos. Buenas noches a todos, hermanos. Qué buen hombre encontrarnos otro día aquí reunidos en el nombre de Jesús. Ya bien sabemos que todos es una invitación de Jesús. Aquí todos llegaron no porque quisieron venir, sino porque Dios tenía una fiesta donde quería que todos estuviéramos reunidos en el nombre de Dios. Y ya bien sabemos que yo me siento muy, pero muy afortunado. Igual que ustedes se deben de sentir muy afortunados. Porque cuando alguien nos invita a una fiesta, es porque nos sentimos importantes para ese ser. Cuando a mí me invitan a una fiesta, yo me siento importante porque yo digo, me tuvieron en cuenta, así sea para que me siente en el último rincón, pero me siento importante. Y lo están esperando. Y lo están esperando. No importa que llegó atrás, pero ya lo están viendo, llegó el que yo invité. Jesús hoy, a todos ustedes los invitó Jesús porque tiene algo muy grande para ustedes, para que ustedes hoy se sientan acogidos por el ser más maravilloso. A veces nosotros llegamos a estos lugares y quizás sentimos sueños, sentimos aburrimiento, porque quizás no le damos sentido a esa palabra maravillosa que quiere hoy despertarnos del sueño que tenemos los hombres del pecado. Y hemos estado dormidos en el pecado, en la maldad, y quizás no escuchamos y no vamos más allá de lo que el Señor quiere que yo sepa. Pero hoy Dios quiere apartar todo ese cegamiento, quiere apartar de nosotros hoy verdaderamente todo lo que nos está haciendo que nos apartemos de Dios. ¿Cómo que es? Los ruidos. Quizás nosotros estamos muy pendientes de los asuntos de los hombres,
Pero ya bien sabemos que Jesús, así estemos allá, escuchando ese ruido, pero quizás estamos escuchando más acá. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace que esos oídos que están tapados, Él nos los abre, para que escuchemos verdaderamente la enseñanza de lo que el Señor quiere hoy en este medio de esta invitación. Porque esta invitación que Dios nos está haciendo, hoy, quizás muchos digan, yo no voy a ir hoy, estoy cansado, estoy agobiado. Pero Jesús le dijo, ven porque yo tengo un gran banquete para ti hoy. Y ese banquete es porque tú estás triste. Ese banquete es porque tú estás angustiado. Es porque tú vienes cansado. Tuviste problemas hoy en el empleo. Tuviste problemas hoy donde quizás hoy en el transcurrir del día quizás se sintió secado por el dolor, porque otro murmuró, porque otro habló, porque otro fue y hizo chismes de ti. Y empezaron a robar en la paz y la tranquilidad. Pero ya Dios sabía tú lo que necesitas, igual que yo lo que yo necesito. ¿Qué necesito yo y qué necesitan ustedes? Tener paz en su corazón, tener paz en el espíritu. Lo decía mi hermano ahora, aquí vinimos a descansar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Hoy estuvimos tristezas, hoy tuvimos angustias o no. Todos estuvieron felices y contentos hoy. Todos estuvieron diciendo gloria al Señor. No, hubieron momentos donde quizás el trabajo nos apartó un momento, o quizás todo el día de ese recordatorio de que yo soy un hijo de Dios y que Dios hoy quiere tenerme contento y feliz. Pero es maravilloso saber que yo hoy soy un invitado de Jesús. No importa que esté en la parte de atrás o adelante. Para Dios yo soy muy importante. Igual que ustedes, siéntanse importantes. Hoy está el ser más maravilloso sirviéndonos. Y no es Edison, no es Walter, no es el Freddy el que prestó la casa, es Dios. Les está sirviendo a ustedes para que ustedes tengan felicidad, tengan gozo y tengan paz. Ese cansancio, Dios hoy quiere tomarlos en sus manos para que salgan felices y gozosos para sus hogares. ¿Tienen problemas en sus hogares? ¿Tienen dificultades? Pues hoy esos problemas se quedan en este lugar, pero no se van a quedar en la casa de Fred. Jesús hoy se los va a tomar para que hoy ustedes se puedan ir regocijados en el Señor. Y si tienen esas esposas enojadas, esos hijos, esos familiares que te desprecian, tú puedas mirar resplandecientemente con gozo y felicidad que Dios hoy verdaderamente te transforma. Porque hoy nos tenemos que dejar transformar de Dios. Hoy nos tenemos que dejar guiar de Dios. Porque es maravilloso saber que Dios me ama. Es maravilloso cuando un hombre viene y me dice, Dios te ama. Es maravilloso, sí, Dios me ama. Pero ¿cuánto estamos amando nosotros a Dios? ¿Cuánto espacio estamos nosotros dando para Dios? ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? Si todos los días diéramos siquiera una hora de nuestro tiempo para Dios, en el momento del desayuno, en el momento del almuerzo, siquiera un son de gracias, le aseguro que el Espíritu siempre estaría regocijado en nosotros y no habría tristezas. Cuando nosotros cada día vemos el día y nos levantamos, muchas veces nos levantamos regocijados, pero en la tristeza, en la angustia, desesperados porque hoy no logré hacer lo que realmente tenía que hacer y no le damos ese tiempo a Dios. Y por eso entramos en desesperación, cualesquiera nos habla y nos dice cualesquier cosa y entramos en desesperación y salimos enojados de nuestros hogares. Salimos enojados con el esposo, con nuestros hijos y llegamos al empleo con el mismo problema porque lastimosamente no ponemos a Dios presente en este hermoso día. Qué bueno que todos nos reconciliáramos con Dios y que cada día le dijéramos, Señor, hoy salgo de mi hogar, pero quiero salir con mi corazón lleno de gozo y felicidad y que nada ni nadie me robe la paz y la tranquilidad en este hermoso día. Permite siempre saber que tú eres mi guía y mi verdad, porque es maravilloso saber que cuando nos hablan que Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pero cuando nos dirigimos para nuestros empleos, donde alguien viene y me atraviesa la moto,
me insulta, hasta ahí reconocemos a Dios, que es mi guía y mi verdad. Y decimos que somos hombres de fe, decimos que somos hombres de obediencia. Y uno Pero- pierde la gracia por Pero uno cualquier pierde la bobada. gracia en instantes. ¿Vos sí sabe por Ese es el qué? punto. Porque es que no solamente en estos grupos nos alimentamos. Es maravilloso venir a los grupos de oraciones porque nos alimentamos. Pero esa gracia la tenemos que llevar siempre porque mañana no va a haber grupo de oración aquí, ni en la sede, ni quizás en otra parte. Pero es que no solamente Dios mora en esos grupos de oración, Dios mora en tu casa. Si acepta a Dios en tu casa. Porque una cosa es que yo venga aquí a escuchar y quiero aprender, pero llego a mi casa donde está la dificultad, llego al empleo donde tengo la dificultad, la piedra de tropiezo, porque todos en el empleo siempre tenemos una piedra de tropiezo. Y cuando yo no me acojo a Dios cada amanecer, cada anochecer, le aseguro que pierdo la gracia con mucha facilidad y trabajo triste, trabajo desesperado, miro mal, pienso mal. Pero ¿sabe por qué? Porque no salimos de casa y a Dios hay que siempre clamarle: Señor, guía mi pensamiento, mis pasos, y no permita, Señor, que esa persona que hoy quizás va a ser mi piedra de tropiezo, que hoy yo llene de odio y rencor contra esa persona. Porque eso me aparta a mí del cielo. Imagínate nosotros viniendo a esos grupos de oración y mañana nosotros salir de casa bien contentos, llegamos al empleo, cuando esa persona que me hace la vida imposible, ahí me robó la paz y quizás insulté, golpeé. Mire, esta mañana me levanto yo lleno de gozo y felicidad porque yo trato de siempre todas las mañanas de decirle: Señor, que nadie me robe la paz y la tranquilidad, porque cuando tenemos presente cosas como esas, crea lo que Dios a nosotros nos concede. Y estábamos trabajando cuando una señora se levantó hasta dormida, insultando, porque la señora tuvo la culpa, claro. Perdón, nosotros tuvimos la culpa. Tenía un trabajador, dejó caer por allá un pedazo de adobe, despertó a la señora y la señora subió enojadísima. ¿Cierto? Muy enojada, claro, y tenía razón. La despertar. Ella me van a tumbar, pero con unas palabras groseras que tanto que un trabajador se le también insulta. Y yo, venga, un momento, eso no va para eso. Tenemos que empezar a mirar cómo es que le arreglamos el piso a la señora. No va para enojarnos, la señora tiene la razón. Porque si nosotros nos llenamos de ira y de soberbia, le estamos dando el paso a ¿quién? A Satanás. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar vigilantes todos los santos días. Porque nosotros, ¿cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo lo vencemos? Cuando llegan esas dificultades a tu vida, cuando tú vienes y se regocija en el Señor y tú das testimonio en el empleo, das testimonio en tu casa, das testimonio donde tú estés. Tú eres una hija, un hijo que brilla en lo alto. Dios te está ensaltando para que, y Él te reconoce: vea, esa es mi hija, mire cómo brilla, mira ese hombre cómo brilla en el momento de la tentación, se niega a la tentación, ese es mi hijo, y Dios le da fuerzas para que camine en el medio entre leones y serpientes, y esa es mi hija. No se deja conquistar por dinero, no se deja conquistar por muy hermosa que sea, no se deja llevar por el mejor postor. Mira cómo nos resalta el Señor. ¿Y usted cree que lo que está haciendo el Señor hoy en este tiempo, hoy aquí en este lugar, no nos está resaltando y se siente feliz, pero también se siente triste? Porque quizás muchos venimos a estos grupos de oración y quizás con odio y rencor en nuestro corazón, porque Él conoce lo profundo de nuestra vida, conoce todo lo tuyo y conoce todo lo mío. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy apercibidos, como esas 5 novias que estuvieron apercibidos porque habían 10 mujeres prudentes, pero de esas 10 habían 5 que tenían un corazón ¿qué? Oscuro, desobediente. No le importaba que ese novio llegase, como quizás muchos a nosotros hoy no nos importa que quizás hoy puede ser el día que venga el Señor a tomarnos cuentas y estamos desapercibidos. Lo dice mi hermano y lo reclama cada vez. Quizás venimos a calentar, quizás venimos solamente porque hoy no quiero estar en mi casa, me echan cantaleta, voy a despacharme un rato.
pero Dios sí sabe nuestra mente y nuestro corazón. Y Dios sabe verdaderamente qué es lo que nosotros queremos. Cuando vamos a servirle al Señor, Él sabe con qué intención tú vienes a este lugar. ¿Tú con qué intención viniste? Yo hoy vine con una intención, porque yo soy muy interesado. Quiero la salvación. A eso vine yo hoy. Quiero la salvación. Y quiero que Dios cada día me fortalezca mucho más. Yo quiero que cada día Dios me levante cada día más en el momento en que empiece mal. Porque todos los hombres de la tierra, todos, sin excepción ninguno, pecamos de pensamiento, palabra o remisión, pero tenemos una garantía, que cuando tú reconoces a Dios, que Él es nuestra guía, y verdaderamente nos doblegamos y reconocemos que somos pecadores, Dios nos está levantando y nos está guiando, nos está llevando por esa maravillosa y bella enseñanza. Tú eres mi hijo. Es que nosotros no nos hicimos los invitados, Él nos invitó a la fiesta. Ya en ustedes y en mí está de que nos salgamos de la fiesta y nos perdamos de ese maravilloso y bello banquete. Mire, si viniese hoy el presidente y ustedes, a todos ustedes los invitará hoy, ¿cuántos se sentirían ustedes felices? Porque el presidente los invitó. ¿Cuántos? Y los sentarían en un lugar donde realmente se sienten importantes para ese presidente. Pues le digo, hoy Jesús es más que ese presidente, porque es el Señor de señores y nos está poniendo en el primer lugar. ¿Y por qué nos está poniendo en el primer lugar? Porque Él nos está representando que somos su pueblo. Y dice, y ustedes son mis hijos amados, ustedes son mi oro. Imagínense cómo nos representa, hasta con los diamantes más costosos. Ustedes son mi oro, ustedes deben de brillar. ¿Y estamos brillando o estamos opacados? ¿Cómo nos sentimos? Opacados. Estamos opacados, ¿cierto? Sí, yo quiero decir algo. Asistir a los grupos de oración es algo que yo siempre he dicho. Es muy importante, son espacios para fortalecernos en la fe, ¿cierto? Pero sostener la relación con Dios no solamente debe ser en estos espacios, es algo que hay que trasladar o interiorizar en todo momento de nuestras vidas, ¿sí? No estemos presentes, estemos trabajando, o porque la vida de uno puede movilizar mucho, ¿cierto? Hoy estoy aquí, mañana no estoy allá. A lo que yo quiero decir es que a Dios hay que llevarlo es aquí, no en un espacio, ¿sí? Porque si lo llevamos a un espacio, entonces el día que no pueda ir, ¿qué pasa? Ese día no tengo a Dios en mi mente y en mi corazón. El día que, no sé, no esté la persona que nos acompaña, entonces ese día no tengo a Dios en la mente y en el corazón. Esto aquí es un alimento que hay que llevar para donde estemos, ¿sí? Para donde nos traslademos, en todo momento, en todo lugar, lo que mencionabas tú ahorita, el trabajo, donde siempre hay esas personas que nos quieren atacar, siempre o bancar, siempre hay una persona, yo no sé qué es lo que pasa ahí con esa situación, siempre hay una situación donde termina uno cayéndole mal al otro, a la otra, y uno dice, pero ¿por qué si yo no le he hecho nada? Porque la luz estorba. Sí. Digo, y si se vienen a desparchar o a parcharse, como decía usted, pues buscaron el mejor parche. Pero a mí me da mucha tristeza, pero la gente pero es que yo lo digo es porque como eso no fue lo que dijo él, pues nuestras veces hacemos aquí como a desparcharse. Que a Rosario va una persona, una mujer, y las palabras, llevo muchos años viendo a esa mujer yendo al Rosario, a mi esposa y a mí. Nos dijo, yo vengo aquí a ver ustedes cómo les salen. Y no lo estoy diciendo por chisme, a ella y a mí no lo dijo. Yo vengo aquí a ver ustedes cómo es que se van a salvar, porque yo, para seguir pecando, yo me condeno. Y yo le dije a esa mujer, yo le dije, venga mujer, ¿cómo es posible que usted viniendo tantos años, porque pierde el tiempo? Y mi mamá no, porque en mi casa echan muchas cantaletas, entonces yo ni siquiera le digo a mis hijos que voy para el Rosario, para que no digan, es que no estaba en el Rosario.
Entonces, cuando nosotros sentimos, cuando nosotros vemos la realidad de la vida y que no es solamente que no la es, sino cuando una persona expresa cosas como esas, es porque no quiere acoger a Dios en su vida, es porque no quiere tener presente a Dios en su vida, y por eso cree que los asuntos de Dios simplemente es como para ya pasar el tiempo, pero eso no es de pasar el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque resulta y sucede que ustedes y yo no sabemos si el día puede ser hoy. Hoy puede ser el día. Porque es que si yo vengo a este lugar, pues la verdad yo creo que yo voy a venir preparado, con un deseo de entregarle a Dios algo muy importante que Edison nos repite cada día: entregarle los pecados. Porque cuando el Señor dice, y yo hoy les perdono sus pecados, yo tengo la certeza que si yo salgo de aquí afuera y no caigo en pecado y yo muero saliendo afuera, yo creo que Dios tiene misericordia de mí. Yo creo que sería la muerte perfecta. Y yo Si creo, usted sale ya listo. y yo creo, porque es que no, porque nosotros, lo que pasa, mujeres, que lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar algo. Mira, no, hoy Dios nos puede poner en gracia de Él hoy, en este lugar, pero aquí hay mujeres muy hermosas. Y una cosa es que yo esté predicando aquí el amor de Cristo, una cosa es que yo esté predicando la pureza de Dios y que Dios quiere darme la salvación, pero otra cosa es mi pensamiento hacia ustedes, porque yo puedo morir después de Dios haberme dado la paz y haberme perdonado el pecado, pero si yo codicio esos cuerpos y empiezo a pensar cosas, le aseguro que yo me pierdo, porque es que por eso nosotros tenemos que estar muy preparados y muy, en los asuntos de Dios, muy centrados, ¿qué es lo que el Señor nos manda? A que realmente vivamos el Evangelio como lo dice Él. ¿Qué es vivirlo? Ustedes son muy hermosas y verlas como si fueran nuestra madre, como si fueran nuestras hermanas de sangre, porque realmente los hombres, yo me pongo a mirar muchas, cuando esas pastoras se hacen esas y son esos hombres del mismo culto felices con esa pastora. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo y eso es lo que el hombre va. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas como esas, dígame qué altar le estamos haciendo a Dios. ¿De qué sirve nosotros invitarlas a ustedes y a ustedes varones a que nos volvamos a Dios si nosotros no estamos entrando a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que realmente vivamos en el temor de Dios. Sí hay que tener temor. Yo tengo temor. Yo tengo temor de Dios. ¿Sabe por qué? No porque Él sea malo, sino porque yo soy débil, porque yo soy frágil, porque yo caigo, porque yo sé que yo peco de pensamiento, de obra y omisión. Y si yo no me aferro a las manos del Señor, si yo no estoy apercibido, si yo no estoy atento, y yo sé que hay un Dios que me está viendo todos los días, que está atento a lo que yo estoy haciendo, si yo me equivoco, por lo mínimo le aseguro que yo me condeno. Por eso Dios es misericordioso, pero mire que Él cuando se manifiesta y Él cuando viene desde lo alto y dice, no se confíen de mi misericordia. Por eso tenemos que empezar a mirar cómo es que caminamos en la tierra. Por eso cuando nosotros salgamos de estos grupos de oración, qué bueno que esa fe permaneciera en nosotros, que esa firmeza permaneciera en nosotros. ¿Y sabe cómo reconoce uno que está firme en el Señor, que tiene el temor de Dios? Cuando nos negamos a todas las tentaciones. Cuando vemos que otro viene a levantar la mano y que seamos capaces de decirle, vengan. Cuando otro viene y me insulta. Cuando esa vecina viene y le conquista a su marido o su esposo. O cuando viene la vecina y le dice, sus hijos son un tal por cual. Ahí es donde debemos saber si verdaderamente ustedes y yo si estamos llenos de la gracia de Dios. Cuando yo empecé en este caminar de Dios y yo sabía que este caminar era el que Dios me eligió, un hombre me decía, sus hijos son unos tal por cual, y siendo unos pequeñitos, siendo pequeñitos. El hijo mío tenía por ahí 3 añitos, por ahí 4 añitos, y los otros eran unos niños, bebecitos, el otro. Y me decía, sus hijos son unos tal por cual, porque sabemos que el dolor de un padre y una madre es que se meta con sus hijos. Más él teniendo sus hijos grandes, yo le decía, más sus hijos son benditos porque son hijos de Dios.
Y yo sabía que ese caminar era de Dios y yo decía, Satanás es puerco y él sabe de dónde me rescató Dios. Satanás sabe de dónde me rescató Dios. Y Satanás sabe de dónde Dios nos está rescatando a ustedes y a dónde me está rescatando a mí. Y por eso él se mete con lo que ustedes más aman. Él se mete con lo que yo más amo, que son nuestros hijos. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y muy apercibidos en los asuntos de Dios. Por eso miren lo que hablaba el Evangelio ahorita. Por eso nosotros tenemos realmente que mirar realmente cómo es que nosotros le vamos a servir a Dios. Y cómo verdaderamente nos damos de cuenta que estamos sirviendo a Dios cuando otro me odia y me desprecia por los testimonios que tú das verdaderamente en tu vida de Dios. Nosotros somos juzgados por los mismos amigos, los que creemos que somos amigos, por la familia, esos seres queridos que llaman primos, hermanos y muchos seres que están acogidos a nosotros, son los que más murmuran de ustedes y de mí. Y esos son los que dicen, ese está loco, ese está perdido, ese lo embobaron, ese está perdiendo el tiempo, eso ya no sirve, mejor dicho, ya lo perdimos. Pues eso le digo, qué maravilloso que todos los hombres se perdieran en esos asuntos de Dios. Qué bueno que todos los hombres de la tierra nos encontráramos dando un testimonio de Dios en la tierra y no importa que los hombres nos desprecien, porque ya nos acogió alguien maravilloso que sí nos ama de verdad y que verdaderamente ese sí da verdaderamente ese gozo de uno decir, qué paz llego a mi casa y la siento porque Dios está aquí en mi hogar. Qué maravilloso. ¿Ustedes quieren saber cuando Dios está en tu casa? Cuando hay paz. No importa que no haya abundancia, porque es que eso viene por añadidura. El pan viene por añadidura. Pero cuando tú tienes paz en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, te aseguro que ahí se refleja el amor de Dios. Y usted dice, con esta mera paz, con el mero hecho de que tú estás bien en tu casa, que tú sales afuera, vio a tu enemigo y lo único que usted siente es como ese amor, la amarle a Dios por ese enemigo. Usted dice, Dios está en mi corazón y está en mi casa. Mira qué tranquilidad, mira qué paz. Cuando tú tengas a Dios en tu corazón y en tu hogar, te aseguro que todo cambia. Todo cambia en tu casa, todo cambia en tu hermoso hogar. Y no se preocupes, porque sus hijos están quizás en el pecado, no se preocupen. Ora por ellos, ora. No pelee con tus hijos, pelea con Satanás. Usted no tiene que pelear ni con su esposa, ni con sus hijos. No pelee con el vecino, pelee con Satanás. Y tú tienes el poder, tú tienes la gracia. Dios les dio el poder a ustedes, mujeres, a ustedes, hombres. Estar en gracia de Dios para que peleen con ese maldito de Satanás. Y no es alegando con el vecino, ni con la vecina, ni con su esposo, no. Póstrese de rodillas en su habitación. Y yo le aseguro a que usted, a Satanás se le para en la cabeza. Y no tiene autoridad sobre ustedes, si ustedes no lo permiten que tenga. Por eso cuando nosotros tengamos dificultades en nuestro hogar, solamente clamemos a Dios y deje que la paz llegue a su hogar para que Satanás huye, porque Satanás huye. Satanás sabe que usted tiene el poder, pero cuando yo soy frágil y dejo que Satanás se apodere de mi mente, de mi corazón, dice, ese me alaba, pero venga, me hace todo lo que a mí me gusta. ¿Y a quién quedamos en vergüenza? A Dios. Es maravilloso saber que ustedes tienen las armaduras de Dios. ¿Ustedes se sienten que están armados? Claro que sí. Todos ustedes están armados, porque Dios dejó el Espíritu Santo, dejó la gracia de Dios con ustedes y conmigo. Y cuando yo siento armado, cuando yo me siento armado, me siento triste, me siento preocupado. No. Cuando a los soldados los mandan a batalla, ellos no van sin fusil, sin granadas, no, ellos van porque saben hacia dónde van a derrotar al enemigo. Y van con la seguridad de que ellos tienen con qué defenderse. Pues a nosotros no nos dieron esa clase de armas, a nosotros nos dieron algo más poderoso, que es la palabra de Dios, que hace que el malvado se arrodille ante Dios, no es ante nosotros, ante Dios. ¿Y cómo? Con ese testimonio de vida de ustedes y el mío. Por eso qué maravilloso saber que el testimonio de vida es muy importante,
para que nosotros donde estemos retratemos a Dios. Porque qué maravilloso es saber de que yo donde vaya, ese ser que va guiándome, yo le puedo decir, Dios está conmigo. Pero qué tristeza que quizás nosotros sabiendo y conociendo de Dios y yo me avergüence y Dios a mi lado esperando a ver yo cómo reacciono ante los hombres para que yo verdaderamente resalte a Dios. ¿Cómo resaltamos a Dios en nuestro hogar? ¿Cómo lo resaltamos? Con nuestro buen vivir y buen actuar. Con ese buen actuar. Llegan los hombres a nuestro hogar. Qué paz y qué tranquilidad. ¿A usted no le han dicho? Muchas veces cuando llegan personas a su casa, quizás no dicen, oiga, qué tranquilidad en esa casa, pero qué paz. Pero a veces nosotros decimos y nos llenamos de gozo. ¿Y sabe por qué nos llenamos de gozo? Porque sabemos que esa paz no es la mía, esa paz es la de Cristo. Y se refleja. Y es maravilloso saber, vea, yo me he reunido con personas y soy un pecador. Y me dice, hermano, usted tiene una fibra. O sea, usted tiene una vida tan bacana, hermano, cree que, no, hermano, no sé, o sea, algo maravilloso. Yo le digo, hermano, lo que pasa es que Dios, de lo malo, saca seres buenos, hermano, y no soy bueno, pero Él es bueno. Y Él quiere que usted también se transforme. Usted también quiere también que Dios haga una obra en ti. Venga, vamos a orar, para que esa paz que Dios me dio a mí, también la tengas tú. Nosotros tenemos que dar. Como consejero, bueno, cuando uno escucha lo que se nos puede orar, uno sin terminar todavía y el mismo para la pelea. Yo una vez estaba con Francisco, estaba con mi hermano Francisco y le pusieron unos manes a pelear. Y peleé, le tiraron el televisor a la calle. Y claro, como chismoso, yo me vea con chismoso. Con Francisco, venga para acá. Venga para acá, vamos a orar. Vamos a orar. Y nos paramos en una pared y empezamos a orar. Pues al momentico la pelea se calmó. La pelea se calmó y me unció cada vez. Y los hombres, cuando estén en ese problema, en esa dificultad, oráramos por nuestros hermanos. Y aseguro, claro, sí, porque eso es lo que yo hice. Yo lo primero que hice fue irme a chismosear a ver a quién era que le iban a pegar. Pero cuando es una persona con el conocimiento de la fe, pero mire que eso es muy importante, mire lo que decía mi hermano. O sea, eso es falta que uno lo corrijan, porque ¿dónde? ¿Cómo? Venga a ver, va a mirar, pero no venga cabezón para que oremos, para que Dios calme esas personas. Y preciso, eso fue poniéndole la mano, porque Dios hace la obra, ¿cierto? Entonces es maravilloso saber que cuando nosotros tengamos dificultades en nuestros hogares, o escuchemos amigos, o entre los mismos hermanos, vecinos, hombre, qué bueno que oremos unos por otros, qué bueno que si yo tengo un problema, yo me doy cuenta que mis hermanos oran por mí, para que la paz vuelva a mi hogar, para que la paz vuelva a cada persona. Por eso yo me siento muy gozoso y muy feliz, porque Dios me hizo partícipe de esta fiesta, Dios me hizo partícipe de este banquete, y Él es el que nos está sirviendo. Y sabe que ya nos tiene preparado lo que mi hermano decía ahorita. Tiene un gran banquete para el de atrás como el de adelante. A todos nos tiene invitados para esa fiesta, pero ahí está el pero. ¿Cuántos queremos entrar? Porque recuerde que la escritura habla de que hubo una fiesta y mandaron a invitar a los pudientes del pueblo, pero ellos preocupados por los negocios, ninguno fue. Volvieron a invitar todos los pobres, todos los gentiles, todas las personas que no tenían, mejor dicho, los más pobres. Y fueron, pero uno entró con el vestido no adecuado para esa fiesta. ¿Y qué hizo el dueño de la fiesta? ¿Lo mandó a qué? ¿Y por qué sería? ¿Sería porque iba mal vestido? Porque no se habla de ese traje. O sea, porque a ese ser no le importaba el traje que tú llevaras. Este no estaba preparado, no iba preparado para ese gran banquete. No iba preparado. Mire lo que nos están anunciando. A nosotros quizás nos van a llevar hasta ese lugar, donde va a haber un mucho banquete. Van a decir, esto era lo que yo tenía preparado para ustedes. Y hoy, ustedes y yo somos los invitados, cuidado. Hoy somos los invitados para ese banquete.
Y qué maravilloso será que verdaderamente yo pueda alimentarme de ese banquete. Pero que quizás Jesús me diga, no, Rodrigo, pues usted invitó a los hombres, así como yo le invité a usted a que fueran a ese banquete, ¿cierto? Pero resulta que usted no vino con el traje adecuado. Ellos entran, pero usted no. Y nos puede pasar con facilidad, porque por ese caminar ha pasado muchos hombres, muchos. Y hay que orar por ellos para que quizás no vuelva a pasar lo mismo. Y oren mucho por nosotros. Eso es lo mismo que las desapercibidas, es la misma cosa. Porque he visto muchos hombres parados ante la multitud en este caminar. Y lastimosamente Satanás conoce su debilidad y han caído. Y se han quedado caídos. Y ellos también han invitado al banquete. Ellos también han invitado a que ellos verdaderamente quieren la salvación y han dicho, Dios nos manda a que les anunciemos que hay un reino. Pero lastimosamente Satanás ha venido y ha robado la fe y la esperanza. Y nos hemos dejado quizás caer. Y por eso vamos a orar por todos. Y oren por los que predicamos. Porque nosotros sí que necesitamos mucha, pero mucha oración de ustedes. Muchísima. Porque Satanás nos ataca cada día más fuerte a los que oramos. Porque Satanás jamás quiere que ninguno le anuncie el evangelio al otro. Cuando van a la batalla, lo primero que hacen es mirar quién es el que tiene la M60 y el radio. Ustedes no sabían, yo que estuve en las guerras, yo estoy en las guerras. Yo estoy en la guerra, yo. Y lo primero que uno mira es el que tiene el radio y el que tiene el aparato más grande. Y el comandante, el que está dirigiendo el grupo. Esas tres cosas es el primero que hay que tumbar. Los soldaditos, los otros salen corriendo porque ya después que eso pase ya se sienten desprotegidos. Pues hoy les digo yo, hoy nosotros somos objetivo del maldito de Satanás. Porque muchos han perdido la fe en este caminar y sintiéndose inseguros. Porque han perdido la fe. Porque Satanás vino y los sedució. Y no tenemos la fe puesta tan fuerte en Dios y nos dejamos seducir y caemos redonditos a los pies de Satanás. Por eso ustedes y yo tenemos que estar muy apercibidos para poder estar atentos cada instante y a Dios pedirle mucha sabiduría e inteligencia. Señor, ¿esto es de ti o es de Satanás? Y yo le aseguro a que Dios les da a conocer que es de Dios y que es de Satanás. Porque a veces vienen seduciéndonos y hablándonos de Dios muy hermoso. A veces nos vienen sacando palabra de Dios y los están seduciendo por otro lado, pero es para que tú te apartes de Dios, para que tú te alejes de Dios. Y nos están enseñando quizás la misma palabra, pero con una curva, que se alejen de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos y apercibidos en los asuntos del Padre. Por eso a mí me maravilla mucho cuando mi hermano Francisco dice, lo que el Padre hace, el Hijo lo sabe. Es maravilloso. Y por eso nosotros sabemos que tenemos un Padre a que nos invita. Todos sabemos a qué nos invita el Padre. Cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir como el Padre nos manda que vivamos. Es maravilloso saber que el Padre quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Si nosotros sabemos dar cosas buenas, que somos malos, más el Padre, ¿cuánto no al Padre? Que es bueno y generoso, que es grande la misericordia. ¿Cuánto no da Él? Por eso tenemos que estar muy atentos y muy apercibidos, mis hermanos. Y ya sabemos que esta fiesta que Dios nos invitó, Satanás nos quiere sacar, quizás ahorita. No tenemos que ir muy lejos. Quizás Satanás a muchos de nosotros nos va a atacar enseguida. Porque Él sabe que nosotros queremos caminar hacia el cielo. Queremos caminar cogidos de la mano de Dios. Y Satanás ya tiene la mentira para que tú caigas. Tiene la mentira para que yo caiga. Por eso fortalezcámonos en el Espíritu. Y clamémosle al Señor cada día que nuestra fe crezca.
que nuestra fe esté puesta siempre en el Señor y que nada ni nadie le robe la paz y la tranquilidad de su hermosa y bella fe, porque a nosotros nos roban la paz con mucha facilidad.